Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa de Jesús Álvarez Cervantes. Soy estudiante de la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, cursando actualmente noveno cuatrimestre de la Universidad Univer Millennium. Este video va centrado en el delito de contrabando, esto por la materia de medios de defensa. ¿Por qué el delito de contrabando? Bueno, en esta área, en este ámbito en el que nosotros estamos involucrados, es muy común ver o estar en situaciones donde personas quieran introducir mercancías que no están permitidas aquí en el país. Es por ello que hago este video explicando qué es delito, qué sanciones tiene, qué situaciones puede ser presunción de contrabando, que hay pena de prisión, en qué está facultado, o sea, quién está facultado para poder determinar si es o no, en dónde se encuentra facultado, todo. Bueno, para empezar, ¿qué es el contrabando de mercancías? Bueno, el contrabando es la ocultación o la sustracción de mercancías, ya sea de verificación, reconocimiento físico en la aduana, en los recintos o lugares habilitados para este tipo de operaciones. Este acto ilícito es considerado ya un delito federal, pues hay supuestos, penas, sanciones, como lo repetía hace un ratito. Todo esto está regulado en el Código Fiscal de la Federación, porque vuelvo a repetirlo, es un delito federal. ¿Por qué? Porque puede ser dañino para los ciudadanos. Entonces nosotros como autoridades tenemos que tener controlado y regulado y de tal modo estar al 100% vigilando que no vengan productos, mercancías que puedan ocasionar algún tipo de problema en la nación. Bueno, de acuerdo al artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, se comete el delito de contrabando aquellas que introduzcan o extraigan del país mercancías, ya sea, número uno, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que se deban cumplir por cierto tipo de mercancía. 2. Si esta mercancía como requisito necesita un permiso de una autoridad competente y no lo tiene, se comete un delito de contrabando porque por algo se necesita ese permiso y si no lo trae, contrabando. Número 3. De importación o exportación prohibida, como lo repetí hace un ratito. Hay mercancías que pueden ser dañinas para la salud, para la nación, y es por ello que esas mercancías tienen prohibido ingresar a la nación. Sin embargo, hay personas que obran mal, intentan meter mercancías de cualquier modo. Eso es contrabando. Esas son las tres situaciones por las que más se da lo de contrabando y las cuales están determinadas en el artículo 102. Bueno, también se comete el delito de contrabando a aquellos que intenten internar mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres del resto del país en cualquiera de los casos anteriores. Como sea, por donde sea, a quien las ingresen, por cualquiera de la zona, es contrabando. Así como aquellos que las extraigan de los recintos fiscales o fiscalizados sin que se le haya sido entregado legalmente, porque para esto la persona facultada se entrega legalmente, papeleo, todo, y si no es así es contrabando, ya que pues para eso hay personas pues autorizadas para este tipo de operaciones. Ahora, hay una pequeña parte, si no es extensa, que se le dice presunción de contrabando. La presunción de contrabando es una sospecha fundada de que el delito de contrabando ha sido cometida y dicha presunción admite pruebas, se necesitan pruebas, en contrario al cargo de la persona indicada. De acuerdo al artículo 103, se presume cometido del delito de contrabando cuando se descubra que mercancías extranjeras, sin la documentación aduanera que se acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos por la ley aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación en la franja o región fronteriza del país. Esta es la principal, porque cuando tú introduces una mercancía
o extraes alguna mercancía X y tú no traes la documentación que acredite que ya está legalizada, que ya pagaste lo necesario, eso es contrabando, se presume que es contrabando, porque a lo mejor tú no obras de mala fe, sin embargo no has cumplido con todos los requerimientos para poder ingresarlo. Es por eso que se presume que es un delito de contrabando. Ahora, bueno, el número 2. Se encuentran vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquiera dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación que se refiere a la fracción anterior. Es casi similar. Aquí se refiere más a las zonas fronterizas, a las zonas fronteras, y todos sabemos que hay un diámetro de la frontera hacia afuera que aún es zona federal, que aún es permitido realizar verificaciones y demás, y se encuentran ese tipo de vehículos. Vaya, digamos, no sé, un ejemplo de Estados Unidos, que se encuentren vehículos de Estados Unidos y no tienen la documentación adecuada, no tienen ni cómo acreditar el por qué están ahí. Eso es igual, se presume que es contrabando. Sin embargo, hay que verificarlo que sí lo sea. Número 3. Que no justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte. Respecto a las consignaciones en las manifestaciones, en los manifiestos o guías de carga. ¿Por qué? Porque a veces me declaran tantos toneladas de mercancía, tantas piezas de esta mercancía, sabes que traigo 500 de esta, 1000 de esta mercancía, 800, pero me sobran 300. ¿Cómo me dejaste? ¿Por qué? Porque si tú me declaraste esto, sobra esto. Eso también es presunción de contrabando, del delito de contrabando. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar declarado, no debe de haber ni más ni menos. Entonces, al haber un faltante o un sobrante, presunción. Sin embargo, hay que verificar todo. Bueno, número 4. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sea de rancho, abastecimiento o uso económico. El número 5. Se encuentran mercancías extranjeras en tráfico de altura o a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentados. Esto ya va más por los puertos, donde se suelen encontrar embarcaciones que traen mercancías, sin embargo no traen la documentación, aún no la legalizan. Entonces es necesario investigar, llegar a fondo, llegar a fondo de por qué la mercancía no trae documentación de dónde viene, hacia dónde va, ya que por los puertos pues suelen haber espacios muertos donde quizá por ahí pueden ingresar mercancías sin que uno se dé cuenta. Por eso es muy importante en cualquier zona fronteriza estén las autoridades al 100%. Bueno, el número 6 es básicamente lo mismo. Se descubren mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto sin documentación alguna. Cualquier mercancía que no tenga documentación que esté ingresando al país se presume como delito de contrabando. Se encuentran mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al tráfico de cabotaje que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de su arribo. De igual manera, esto ya va más marítimo. Esto es más marítimo, sin embargo es igual delito de contrabando, bueno, supuesto de contrabando. ¿Por qué? Porque finalmente son mercancías que están dentro de la zona nacional, del territorio nacional, van de aquí a otra nación y no traen documentos, entonces se presume que es delito de contrabando. Bueno, no se justifica el faltante de mercancías nacionales embarcadas, lo mismo que las anteriores. ¿Por qué? Porque si tú me estás entregando una documentación donde dice, tengo esta mercancía, traje tantas piezas de esto, tanto de esto, y me sobra, o peor aún, me falta. Oye, ¿por qué? Si tú me estás declarando esto. Eso básicamente en todas estas supuestas suposiciones radica básicamente en lo mismo.
en faltantes, sobrantes, documentación, legalización. Es muy extenso, sinceramente es muy extenso, pero es un tema de suma importancia porque tenemos que estar nosotros al 100% visualizando, analizando, revisando. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionistas en este área, en este ámbito, debemos de ser 100% leal a nuestro país para que no sea dañino, para que no tenga problemas nuestra economía, para que no dañe, no caiga en problemas de la salud. Son muchas cosas. Bueno, ahora, las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos de los autorizados tratándose de tránsito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida 30 días después del plazo máximo extendido para ello. ¿Por qué? Porque tránsito. Vas de punto A al punto B. Y si tú llevas tu mercancía, pero se te ocurre, o sea, yo estoy haciendo una suposición de que a lo mejor no quieres hacer contrabando, no estás obrando mal contrabando, sin embargo no sabes del tema, no sabes que hay suposiciones de contrabando que te pueden tener consecuencias a ti. Pero ¿sabes qué? Me sale más barato por acá, contrato otro transporte, se va por otra ruta que no está autorizada. ¿Qué pasa? La autoridad va a decir ¿por qué? ¿Por qué estás desobedeciendo los puntos que ya se te determinaron? Si yo te estoy diciendo por aquí es por algo, porque por aquí debes de seguir tu camino, no te tienes por qué desviar, no tienes por qué ocupar otro transporte que no está autorizado, sin embargo, tú lo estás haciendo. A lo mejor tú me vas a decir, no, ¿sabes qué? No, yo no estoy obrando mal, se me hizo fácil, no me interesa, tú estás haciendo esto, es un supuesto de contrabando. Aquí dice, se pretende realizar la exportación al retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o la conclusión de las operaciones de tránsito. En el caso que se presente el pedimento de sin las mercancías correspondientes en la aduana de una salida, siempre que la consumación de tales conductas hubiere causado un perjuicio al fisco federal. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito. Yo hubiera expedido la carta cupo para almacenar dicha mercancía o los locales autorizados. Bueno, estos dos se refieren más a la mercancía porque ingresa por un determinado tiempo, tiene que estar. Sin embargo, al final de este plazo que se te da, no está esa mercancía, no estás cumpliendo tú con lo prometido, es un supuesto delito de contrabando. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir al pie de la letra lo que la autoridad te está diciendo, lo que la autoridad te está determinando para hacer con esa mercancía. Sin embargo, no lo cumples, es un supuesto delito de contrabando. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal. Bueno, eso ya está. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades aduaneras para recibir la visita de inspección de la autoridad aduanera o las personas que presenten los servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte internacional no regular omitan requerir la documentación con prueba de la aeronave, recibió la visita de inspección o no la conserven por el plazo de 5 años. Bueno, así como en las embarcaciones, así como es por tierra, también por aire, por los aviones, debe de haber un control, porque llega al aeropuerto, baja, sin embargo, la autoridad siempre tiene que revisar qué traes, por qué, tu documentación, que sí, que no, te falta esto, no te falta esto, estás cumpliendo, no estás cumpliendo. Y si tú te quieres omitir ese paso, esa parte para poder ingresar, es por algo, porque tú sabes que estás haciendo algo que no tiene por qué ser así, que estás incumpliendo con las leyes mexicanas. Entonces es necesario, es importante que cumplas con todo, ya sea por vía aéreo, ferroviario, terrestre, marítimo,
Porque a lo mejor, vuelvo a repetirlo, ¿no? Lo repito mucho porque a veces hay personas que no conocen del tema, sin embargo se les hace muy fácil realizar ciertas acciones y no saben que esas acciones les va a traer consecuencias más adelante, y consecuencias federales con penas de prisión, sanciones de millones. Es muy complicado, entonces es por eso que debemos de saber bien sobre el tema. Y así como me puedo ir con una, me puedo ir con muchísimos, muchísimos, porque son muchísimas oposiciones. Otra también que es común, bueno, es importante también saberlo, cuando se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente. ¿Por qué? Porque a ti te dicen, ¿sabes qué? O más bien tú que vas a importar algo temporalmente, ¿sabes qué? Voy a importar esto nada más por cierto tiempo, va a estar aquí, se va a trabajar, se va a utilizar, y en 45 días yo te lo regreso de retorno, ¿no? Ok, ¿qué pasa? Pasa tu plazo de 45 días. Plazo de 45 días, no entregas tú la mercancía, no das aviso a las autoridades que a lo mejor tuviste contratiempos y lo vas a utilizar otros 15 días más, pero tú no avisaste. Se te hizo fácil, no importa, no pasa nada, una sanción, se acabó, la pago y ya. Pero no piensas, no consideras que esa situación, esa acción que tú estás tomando a la ligera te puede traer consecuencias muy graves. Entonces, un error pues que sí, absurdo es de que no lo retornes quizá por conchudez o algo, pero este error te trae consecuencias muy, muy, muy graves. Entonces es uno de los puntos que también quería mencionar del retorno de mercancías, porque si tú estás diciendo, sabes que tal día la tienes que entregar, o si tú estás viendo que ya se acerca la fecha y todavía la vas a utilizar, sabes que me acerco a la autoridad, tuve esta situación, así, 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 voy a necesitar ocuparle un poquito más de tiempo. Ok, ya la autoridad analiza, supervisa, sabes que si está bien, te lo autorizo. Y ningún problema. Pero si tú omites ese paso, estás en graves problemas. Ahora, hay uno muy común, muy, creo que es el más común en el pedimento. ¿Por qué? Porque tú declaras una mercancía con una clasificación arancelaria. A veces, bueno, la mayoría de las clasificaciones son a nivel mundial, pero hay países que tienen su propia clasificación de su propia mercancía. Bueno, no es su propia, pero sí tienen su propia clasificación. Entonces, al ingresarlo, te das cuenta que no es la mercancía, o que estás omitiendo pagos que tienes que pagar, cuotas que tienes que pagar, que tienes que contribuir, y tú crees que por lo que declaraste no es así. Es un supuesto delito de contrabando. ¿Por qué? Porque a mí como autoridad no me importa si te equivocaste o no. Tú me estás declarando una mercancía y me estás enseñando otra. Por lo tanto, estás intentando ingresar mercancía que no estás declarando bien. Entonces, ese error, millones, prisión. O a veces hay situaciones en las que en la clasificación un solo número está mal, y ya es un supuesto de contrabando. Hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto, porque es absurdo que por un número se tenga que pagar las consecuencias, y fuertes. Ya, bueno, es que este tema es muy extenso, no lo puedo abarcar mucho, me tardaría muchísimo. Los delitos, más bien las sanciones, cómo se castiga este tipo de delitos, es de acuerdo al artículo 104. El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión y sanciones en los siguientes supuestos: si el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias son omitidas, en prisión son de 3 meses a 5 años, y es una sanción de hasta 1.243.590 respectivamente, o en su caso la suma de ambas es de hasta 1.865.370. Ahora, si estas contribuciones exceden de 1.243.590,
o en su caso de ambas, excede de 1.865.370, son de 3 a 9 años de prisión. Bueno, el otro supuesto es por mercancías prohibidas por el Ejecutivo Federal. La pena de prisión es de 3 a 9 años. Y en las demás mercancías de tráfico prohibido es de 3 igual a 9 años. En monto de contribuciones o cuotas compensatorias emitidas no es muy posible determinar el monto de las contribuciones que tienes que dar, ya que es realmente necesario saber cuánto estás emitiendo para poder determinar eso, pero en prisión más o menos son de 3 a 6 años. Todo esto está muy reducido, todo ese tema está reducido porque realmente es un tema muy extenso y muy importante, de suma importancia para nosotros como profesionistas en esta área comercial internacional. Es por ello que hice este breve video, ni tan breve, tratando de explicar con ejemplos de la vida cotidiana, con ejemplos con personas que quizá desconocen del tema, porque a veces pasa que desconoces del tema y esa es una cosa que parece buena, pero al final de cuentas se trae consecuencias. Y bueno, esto por hoy. Muchas gracias y buen día.